Hoy hablaremos de los puntajes de corte, del último puntaje de corte con que se ingresa a cada una de las carreras de la Universidad de Antioquia. Aquí se presenta el último puntaje de corte para cada una de las carreras. Vemos que la línea amarilla muestra el promedio de este puntaje de corte de los últimos años y las líneas punteadas nos muestran el máximo y el mínimo. ¿Existen estos máximos y mínimos para cada una de las carreras? Porque en los semestres en que se inscriben más personas, los puntajes de corte son mucho más altos. Y como lo mencionamos en el primer video, en el semestre 01 se inscriben muchas más personas que en el semestre 02. Vemos que en medicina el promedio del último puntaje de corte de los últimos años es 81, pero existe un mínimo de 75 puntos. Eso quiere decir que en los últimos años, en algún semestre de los últimos años, el puntaje de ingreso a medicina cortó en 75 puntos. Y también vemos un máximo de 90. Eso nos muestra que en los últimos años, en algún semestre de los últimos años, el puntaje de ingreso a medicina cortó en 90 puntos, teniendo así una diferencia de 15 puntos entre ese mínimo y ese máximo. Esos 15 puntos realmente son significativos a la hora de pretender ingresar a una carrera. Y como lo habíamos dicho, esto se debe a la cantidad de gente que se inscribe, a la diferencia que hay entre el semestre 01 y el semestre 02. Para ingeniería civil tenemos un promedio de puntaje de corte de 72 puntos con un mínimo de 57 y un máximo de 89, teniendo una diferencia de 31 puntos. Esta diferencia, esta variación tan grande en este dato de ingreso nos muestra que es fundamental saber en qué semestre presentarse. Pero también vemos por lo menos que en la licenciatura en ciencias sociales muestra todo lo contrario. No hay variación en los datos, son más constantes, alrededor de 65 puntos. Esto quiere decir que el último puntaje de corte para esta carrera es muy constante en los últimos años. Si nos desplazamos hacia la derecha, vemos cómo los puntajes de corte, el último puntaje de corte va disminuyendo hasta encontrar puntajes de 53. Aquí se presenta una tabla más clara y más detallada de la anterior información para que compares y selecciones cada una de tus carreras de preferencia. En esta columna se muestra el puntaje máximo, seguido del promedio, luego tenemos el puntaje mínimo y por último la diferencia que existe entre el mínimo y el máximo. Se tiene que en ingeniería de sistemas el puntaje promedio de corte de los últimos años es de 69 puntos, con un máximo de 88 y un mínimo de 54, para una diferencia de 34 puntos. Esta diferencia es de las más grandes que existe. Y también tenemos que en licenciatura en física el promedio es de 56 puntos con un máximo de 57 y un mínimo de 55 con una diferencia de 3 puntos. La diferencia es mínima. Eso quiere decir que en los últimos años los puntajes para ingresar a esta carrera son muy constantes. Diferente a ingeniería de sistemas, que existe una gran variabilidad entre cada uno de los semestres. Acá se presenta la otra parte del cuadro donde van a estar las carreras con menor puntaje de ingreso. Si necesitas material de estudio para preparar el examen, como pre-ICFES, preuniversitario, simulacros o libros, déjame un correo en los comentarios del video y te lo estaré enviando. En el próximo video hablaremos del examen de admisión. Si te sirvió la información presentada en este video, dale me gusta. Y si quieres saber más datos de ingreso a la universidad, suscríbete al canal.